Hancock Studio. Hancock Studio. Bienvenidos a Hancock Studio, aquí en Vancouver, Canadá. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Julio Moreno, de Medellín, Colombia, quien es psicólogo, pero también actor de improvisación y nos va a contar un poco acerca de su historia de vida. Julio, bienvenido aquí a Hancock Studio, ¿cómo estás? Rafa, gracias por la invitación y un saludo para quienes nos ven, nos escuchan en este podcast que ha crecido enormemente en un corto tiempo. Gracias. Julio, bueno, cuéntame un poco cómo fue crecer en Colombia en los años 80, en una época en la que nuestro país pues fue un poco, ¿cómo lo diría? Fue un poco complicada la historia de vida en Colombia en los 80. Y tú pues, en esa época creciste en Medellín. Cuéntanos un poco acerca de eso, por favor. Sí, claro, ser joven en Medellín, estar entre los 12, 14, 16 años en esa época, pues era ser sujeto de interés para muchos grupos, para muchos particulares que veían en un joven pues la posibilidad para unos de crecer su ejército particular. Por ejemplo, muchos compañeros, muchos amigos, su mayor aspiración en la vida era trabajar para el patrón, por ejemplo. O otras personas que querían rescatar a estos jóvenes, o digamos, había mucho movimiento, indudablemente, pues como lo que ya después cuando ya crecí, tomé conciencia y empieza a hacer uno la lectura en retrospectiva de esa historia, uno dice, caramba, fueron épocas duras. Sin embargo, lo particular es que estando allá adentro, se nos volvía paisaje ciertas cosas. Entonces uno escuchaba disparos o escuchaba que, por ejemplo, podía ser un automóvil que pasaba y el exhausto o el mofle, como dicen allá, hacía boom, y entonces petardo o carro, ¿sí? Wow. Porque se hacía, sobre todo a finales de los 80, era muy, entre comillas, normal no es sano, sino que era lo normal que se esperaba, dónde era la siguiente bomba, dónde era el siguiente petardo, dónde era la siguiente explosión. Y pues cuando empieza este conflicto con la gente del cartel de Cali, empieza como esa pugna, pues nosotros lo vivimos con especial, o con un particular riesgo en la ciudad, digamos que eso fue. Entonces sí, crecí en Medellín. Originalmente pues nosotros llegamos a Medellín a vivir en un barrio, digamos, de clase popular como Castilla. Después nos fuimos a otro barrio popular como La Milagrosa. Quienes nos escuchen de Medellín sabrán. Y ahí fue, en ese contexto, digamos que crecí. Desde adolescente me decías que tenías un sueño de irte a Estados Unidos. ¿Cómo Eso es fue parte ese sueño? de la cosa. ¿Y cómo fue que cambió esa perspectiva tuya? Es que cuando yo pensaba en esa época, tendría yo 12 años, tal vez, o 13, cuando llegó el primero. En la cuadra siempre estaba el que tenía el familiar en la USA. ¿Sí? Entonces era la persona que tenía, por ejemplo, en aquella época, era donde estaba el Betamax o era donde estaba el Atari, ni siquiera el VHS. Betamax, estoy hablando de la prehistoria. Acuerdo, claro. El Atari 2600, normalmente lo tenía el amiguito. Bueno, de pronto, en mi barrio, en mi cuadra, era el que tenía la familia en la USA que le mandaba las cosas. ¿Ya? Ya. Entonces había como ese mito de irse a los Estados Unidos, pero por supuesto nunca le hablaban a uno de la parte de irse legalmente, sino irse por el hueco y no sé qué. Entonces de esa época me llama mucho la atención que había material como que había un librito que tenían en la casa de la familia de este amigo cuyos hermanos, era una familia numerosa, tenía ya como 5 hermanos en Estados Unidos, entonces todos se habían ido por esa vía. Wow. Y uno encontraba en el librito pues como algunas indicaciones de cuando se vaya, si la migra le pregunta tal cosa, responda las palabras en inglés, cómo se pronunciaban y no sé qué. Y entonces, claro, de niño yo decía, yo quiero ir a los Estados Unidos, porque ellos venían con cosas, no veían dinero. ¿Sí? Recuerdo que en esa época fue la primera vez que empecé a aprender inglés. Entonces, cuánto cursito de inglés caía en mis manos o los libros del colegio. Es decir, se me dio fácil la cosa. Digamos que no era que hablaba inglés, pero busqué recursos y ya tenía un dominio más o menos bueno en esa época. Eso fue 13, 14 años. Pero ya ese sueño, digamos, pierde interés en la medida en que pasan otras cosas en la vida. Pues voy a la universidad, salgo de la casa por otros motivos también antes de ir a la universidad. Y poco a poco, pues eso como que fue pasando a un segundo plano, como que fui encontrando otras cosas en Colombia y se me olvidó que alguna vez yo quería vivir fuera del país. Ya eso vuelve ya muchos años después, como un interés en Pero vida. hablando de tu casa y salir de tu casa a la universidad, estudiaste psicología en la Universidad de Antioquia. Así es. ¿Cómo fue ese proceso y por qué escogiste psicología? Hombre, eso es una historia relativamente sencilla y fácil. Yo me presenté 2 veces a la Universidad de Antioquia. La primera recién salido del colegio, que era muy bueno en matemáticas, y entonces me presenté a matemática pura y a ingeniería de sistemas. Que matemática pura porque yo era bueno en matemáticas y mi profesor de matemáticas dijo, usted es bueno, vaya.
y a ingeniería de sistemas, porque en ese momento, estoy hablando del año 89, era digamos, la carrera boom y que todo el mundo que era bueno para matemáticas tenía que ser ingeniero de sistema y no sé qué. Yo no tenía ni idea. En esa época no había en los colegios, o por lo menos en los colegios que yo estudié, no le daban a uno eso de orientación vocacional. Eso no existía, no se sabía. Entonces yo escogí eso, pero esa vez no fui admitido a la Universidad de Antioquia. ¿Por qué razón? No sé, digamos, no di el puntaje tal vez y era muy competido lo de ingeniería de sistemas. Y en ese momento yo me fui de la casa a trabajar a un pueblito que se llama El Santuario. Entonces estuve fuera de la casa como un año, yo tendría 16 años. Me fui de la casa un año. Digamos que en mi vida yo he hecho rupturas de la casa varias veces, la primera fue esa. Y ya luego volví y me volví a presentar. Entonces me preguntabas que por qué psicología. Yo cogí la lista de las carreras de la Universidad de Antioquia, en esa época era en papel que uno se inscribía, compré el formulario, abrieran como 150, bueno, exagero, tal vez 120 carreras que había. Y empecé fue como por descarte, o sea, no era que la psicología fuera una convicción, no es ese caso que digo, yo desde niño quería ser no, no pasó así, yo terminé con una lista final de qué cosas como me podrían llamar la atención y recuerdo que estaba historia, comunicación social, filosofía, ya no quería algo de matemáticas, no sé, digamos que el año que estuve por fuera me sirvió para entender que a mí me gustaba más como hablar con la gente o como saber más de historia, que lo de la matemática era algo que yo podía seguir trabajando como un hobby si quería, ¿sí? De hecho, muchos años después me sirvió para otra cosa ya en la academia, pero después si hay la oportunidad hablamos de eso. Entonces por eso quedé en esa lista y ahí estaba psicología. Yo no tenía idea qué hacía un psicólogo y de hecho entré a la carrera y no sabía y de hecho llegué como a cuarto semestre y todavía no había entendido qué hacía un psicólogo. Claro. Por allá, como en el quinto, mentiras, yo vine a tener un trabajo estando como estudiante de cuarto semestre con la seccional de salud de Antioquia y ahí entendí qué hacía y me gustó y ese día sí dije, esto voy a hacer, esto me gusta. Ahí fue la elección. Bueno, pero después de ese tiempo, ¿no? Estudiando, acabaste tu carrera de psicología y fuiste profesor, decano e investigador en Barranca, ¿no? En la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso, Barranca, así como resumido, muy breve? Tu historia allá? Cuando yo termino psicología en Medellín, yo primero con unos compañeros abro una empresa, emprendimiento, ahora que hablamos tanto de emprendimiento, y por supuesto me quebré, y cuando me quebré pasó algo en Barranca Bermeja. Resulta que es que Barranca Bermeja, yo tengo, pues, si a mí me preguntan de dónde es usted, yo me crié en Medellín, pero yo me identifico mucho como de Barranca Bermeja, porque siendo niño, y pues toda la época del colegio, mis vacaciones siempre eran allá porque ahí vivían los abuelos, la familia materna, entonces todas mis vacaciones eran en Barranca. La mamá de mi mamá muere, mi abuela muere en un accidente de tránsito un 24 de diciembre, entonces yo me voy con mi mamá a acompañarla, estando ya quebrado en la empresa, y me doy cuenta que en Barranca había facultad de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, yo no sabía, yo dije, quizás yo puedo trabajar acá. Y como un par de meses después dije, bueno, yo aquí voy, esto no va funcionando y yo quiero empezar en academia, me voy a ir a Barranca a probar suerte, a ver cómo me va. Y bueno, eso fue en el año 99, yo dije, voy a estar un año aquí, máximo 2 trabajando mientras me repongo económicamente y luego me vuelvo a Medellín y 1 año y 2 se convirtieron en 22 años que estuve allí, 23 años. ¿Bastante tiempo? Claro, entonces yo en Barranca hice toda una vida, por eso me identifico como alguien de Barranca Bermeja. Y sí, le debo tanto a Medellín como a Barranca Bermeja muchas cosas. Entonces ahí en la universidad empecé el trabajo siendo muy joven. Yo tenía 23, 24 años cuando fui la primera vez profesor. Que enseñaba en el programa de la mañana y en el programa nocturno. Todos mis estudiantes del programa nocturno eran, por supuesto, mayores que yo. Wow. Después de hacer una carrera, digamos, allí en esa parte de la academia, me promueven al puesto de decano de la Facultad de Psicología allá y estuve otro tiempo. Y brevemente luego ya me cansé de un poquito del trabajo administrativo, ya vi que no había como más que hacer ahí, ya había ocupar ese cargo es como estudiar un posgrado, una maestría en administración educativa. Como la Universidad Cooperativa de Colombia es grande en el sentido en que tiene sedes en 22 lugares diferentes de Colombia, pues tuve la oportunidad de acompañar algunos proyectos nacionales, entonces yo no solamente trabajaba en Barranca, sino que viajaba a otros campus de la universidad, acompañé proyectos, en esa época pues empezó lo de los registros calificados para los programas académicos, entonces yo acompañaba la visita de registros calificados en diferentes sedes cuando era el programa de psicología y cosas así. Y ahí estuve, luego ya cuando me cansé dije, ya no quiero hacer más esto, díganme si me dan la oportunidad de pasar a ser profesor otra vez, esta vez como profesor investigador, porque pues no era muy habitual que uno bajara del cargo de decano y se fuera, pero en realidad ya no lo estaba disfrutando y pues, me dijeron, no, sí, aquí está este lugar y ahí estuve hasta el año
hasta el 22 que me vine para acá. Ah, 2022. Bueno, ¿tú conociste a tu esposa en esa época, Sí. en la universidad? Sí, sí. Ella me contabas que ella visitó Vancouver primero que tú. ¿Cómo fue ese proceso? Lo que pasa es que la Universidad Cooperativa de Colombia tiene un programa muy interesante para los profesores y es que eso empezó, creo que eso fue en el año 17, que fue el primer grupo de profesores que vino, 16, 17. Entonces la universidad todos los años manda un grupo de profesores, 16, 20, 30 profesores, 1 o 2 meses. Algunos los manda a Toronto, a otros los manda a Vancouver, Ah, wow. con todos los gastos pagos, Genial. a que haga una inversión para que mejore Sí. su inglés. Eso se lo gana uno como profesor por mérito, por algo que haya hecho Sí. excepcional, y pues no es porque sea mi esposa, pero es brillante, claro. y entonces... ¿Pero entonces- también psicóloga? Sí. Ya. Entonces, ella viene a Vancouver en ese intercambio. En ese momento nosotros no habíamos hablado, o sea, en nuestra vida de pareja nunca habíamos hablado de irnos del país. Cuando ella viene a Vancouver, es decir, nosotros ya habíamos salido del país, pero como turistas, Sí, claro. o por congresos académicos, Sí. o por cosas de ese tipo. Pero cuando ella viene a Vancouver, yo no sé qué le hizo esta ciudad. Claro, en ese momento yo no lo sabía. A mucha gente. Yo no lo que sabía. le ha hecho sociedad, sí. Entonces hablábamos por video, esto está muy bonito, no sé qué. Dice, en una de esas llamadas me dice, yo quiero vivir aquí. Una Claro, yo me decisión pongo serio fuerte. porque cuando tu esposa te dice esas cosas, te tienes que poner serio porque esto, o sea, una mujer no te dice esas cosas Sí, totalmente. porque sí. Sí, claro. Bueno, que yo, pues, desde el desconocimiento, desde la absoluta ignorancia, a mí no me gusta el frío. Yo por allá no voy a Y ir. Canadá es como el estigma, ¿no? Es Claro, hielo. no, uno se, yo Sí, me claro, imaginaba, claro, no, claro. uno no, yo me imaginaba Canadá, una cosa fría a la Sí. mitad del año, no sé qué, y ella me dijo, usted está hablando desde el desconocimiento, usted está hablando de lo que no sabe. Entonces convinimos, estando ella en Vancouver, que ese diciembre, porque mi gran miedo era el frío, y yo tengo un sobrino que vive en Montreal, entonces convinimos que ese diciembre íbamos a hacer como un recorrido por Nueva York, luego Claro. por Montreal, para meternos al frío de verdad, a ver cuál era el cuento, a ver si yo podía aguantar esas condiciones, claro. no sé qué. Resumiéndote la historia, pues ese diciembre, el diciembre del 17 fue uno de los más fríos en Norteamérica. No. Yo llegué a Montreal, en Nueva York estamos bien, 5 grados, 3 grados, 0 grados, el día más frío, pero cuando llegamos a Montreal nos recibieron con menos 13 y un día en que bajó Wow. menos 30. Claro. Entonces, pero, pues por supuesto, como yo ya le había dicho a ella cuando estábamos en Vancouver, listo, en diciembre vamos a Montreal, pues cuando ella llegó a Colombia ya me llevaba mis chaquetas de las marcas que de verdad se usan aquí para el Sí, invierno. sí. Entonces cuando yo llegué a Montreal, pues yo estaba bien equipado para el Sí. frío y dije, no, esto es muy bonito, esto es muy organizado. Entonces ella apenas me miraba en silencio. Claro, porque como yo ya le había dicho, yo no, cuando yo le dije, no, sí, a mí sí me gusta esto, y me dijo, pues si le gustó esto, espérese que vaya a Vancouver. A Vancouver, sí. Para adelantar un poquito de por qué llegamos acá, Sí. nosotros volvimos a Colombia, contratamos una consulta con un asesor de inmigración Ajá. y nos bajó la caña, nos quitó todas las ganas. Porque, bueno, usted está muy viejo y el nivel de inglés de ella hay que mejorarlo y eso se demora. Entonces, ok, no, esto no es como tan rápido. Total, en ese momento decidimos invertir en otras cosas Ya. y luego revisábamos otra vez. En ese momento la decisión fue no. No sé si quieres que adelantemos otra vez. ¿Eso fue en hacia qué cuándo. año, más o menos? Eso fue nosotros fuimos en diciembre del 17 y esa conversación con el Ah, asesor ok. lo tuvimos en enero del 18 y ahí dijimos no más. no va por ahora no. Por ahora Bueno, no. ¿y qué? Nosotros Pasó como tiempo pareja, y volvió nosotros como a- pareja sí. tenemos una costumbre y es Sí. que cuando son temas tan de fondo, Sí. lo más sano que encontramos es que hay cosas que se hablan cada año o cada 2 años, a ver si cambiamos de opinión o a ver qué hacemos. El tema de viajar apareció al año siguiente y entonces nos metimos en un compromiso económico con otra cosa y así sucesivamente. Lo curioso es esto, en diciembre de 2021, o sea, 4 años después de Sí. esa situación, dijimos, le estamos dando mucha vuelta a esta situación. Claro, pasó el COVID, Ya pasó el COVID. Sí, yo llegué aquí en COVID. nosotros, 2020. en el COVID, nosotros, bueno, tuvimos una historia muy bonita durante el COVID. Sí. Yo lo lamento mucho por la gente que sufrió, que tuvo Sí, pérdidas, en pero Colombia para mí- fue duro. Pero para mí el COVID fue lo mejor que me pudo haber pasado en lo subjetivo. Sí. Cambié el trabajo, empecé a hacer consulta en línea, que yo no hacía casi consulta en línea, entonces empecé a ganar Trabajo más remoto, dinero. Lo que ya no me gustaba de la universidad, a mí me encanta trabajar como profesor, pero el trabajo administrativo, eso a ningún profesor le gusta, eso no nos echemos mentiras. Yo fui profesor y No coordinador sé, también. por eso te lo digo. Entonces, el trabajo académico Sí, es muy sí. rico, pero el trabajo Sí. administrativo es hartísimo. Sí, claro. Entonces, cuando ya tú lo hacías desde la casa, cuando ya tú las clases eran en línea, para mí eso fue chévere. Pero se empiezan a normalizar, digamos, las condiciones Sí.
Llevábamos ya por lo del COVID 2 años sin viajar y resolvimos darnos un viajecito, y ese viajecito pues incluyó, esa vez fuimos a Houston, fuimos a Nueva York, fuimos a Orlando, pues digamos con lo que no nos habíamos gastado durante estos años de viaje, nos dimos un viajito bueno. Lo que ahorraron. Y estando allá otra vez, cuando uno viene y dice, pero es que ¿por qué no disfrutar algunas condiciones cómodas de las que hay aquí? Vamos a tener esta conversación. Entonces quedamos, ese viaje fue en octubre del 21, quedamos en que en diciembre, en las vacaciones de diciembre, nos sentábamos a tener la conversación de que si nos veníamos o no finalmente para Canadá, específicamente Vancouver, porque siempre fue la opción Vancouver. Eso fue como el 20 de diciembre, tuvimos esa conversación y empezamos a analizar, y bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la economía? La economía está bien, estamos en un buen nivel de ingresos, yo estaba bien, tanto con la universidad como con los pacientes, ya también estaba bien con su trabajo. Y el proyecto en el que habíamos invertido también estaba marchando bien, entonces, como para qué no vamos a ver si estamos viviendo bien en Colombia, pues sí, está la inseguridad, están otras cosas, pero digamos que ya, habíamos mejorado unas condiciones que le permitían a uno estar bien. Entonces, conclusión, nosotros llegamos a esto, si vamos a migrar, el momento es ahora, porque ya después, digamos en mi caso, yo ya estaba más viejo. Sí. Entonces, si decidimos que no, vamos a decir que no y nadie llora sobre la leche derramada. Y si decimos que sí, nos metemos con todo esto de cabeza. Y llegamos pero ¿qué los impulsó? ¿Cuál fue ya el... Póngale cuidado, esa conversación decidimos que no, que estamos muy bien en Colombia, ¿para qué no vamos a ir a sufrir a otro lado? Pues, ¿por qué? Listo, entonces no se hable más del asunto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No. ¿Vamos a ir de turistas? Vamos de turistas en algún día y se acaba. Si seguimos yendo de turistas, no hay problema. Que el problema de venir de turista es que cuando uno gana en pesos y gasta en dólares, total, eso es muy, una locura, muy complicado. Sí. Esa conversación la tuvimos y al día siguiente mi esposa llama a una amiga que estaba cumpliendo años, que vivía en Medellín, porque esas vacaciones las estamos pasando en Medellín, y la amiga le dice, no nos podemos ver porque es que me voy mañana para Vancouver. ¿Cómo así? Sí, es que me voy con la figura de estudiante internacional. ¿Cómo es eso? Esto. Y me dice mi esposa, imagínate que acabo de hablar y se va para Vancouver con estas condiciones. Y yo, estudiante internacional, eso. Entonces inmediatamente tomamos la siguiente decisión. Vamos a hacer este intento, le vamos a echar todas las ganas, no vamos a contratar ningún asesor migratorio. Ojo, los asesores migratorios son importantes, hay gente muy calificada, sí, claro. Pero en este caso nosotros dijimos, vamos a tomar las riendas de este proyecto, sabemos leer, yo sé leer en inglés, vamos a leer la página de la RCC, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, todo. Terminamos las vacaciones en Medellín, llegamos en enero a Barranca, el 10 de enero me puse a mirar la lista de universidades, de programas. Yo dije, bueno, pues si hay que estudiar, yo estudio. Miramos, mi nivel de inglés era como mejor y pues a mí estudiar me gusta, yo casi que toda la vida he estudiado, entonces quería hacer una maestría en filosofía. Yo decía filosofía porque, claro, alguna vez cuando fui a entrar al pregrado yo ya tengo mi maestría, yo ya había hecho mi maestría en educación, yo tengo un doctorado no concluido en psicología, no lo concluí, creo que ahorita ese hiato está bastante largo. Yo decía, pero no importa, yo puedo estudiar alguna otra cosa. Entonces yo quería filosofía o historia. Entonces empiezo a mirar universidades cuando me encuentro la SFU. Y al encontrarme la SFU, yo dije, bueno, pero el de filosofía, yo estaba mirando Simon Fraser University. La Simon Fraser University. Entonces se había cerrado, el deadline para enviar documentos se había cerrado hacía como 2 semanas atrás. Yo, ¡guau! Miré cuáles carreras tenían el deadline abierto, porque ya yo vi la universidad, me gustó, y me gustó que fuera una universidad pública y el campus. Entonces yo digo, pero antropología, maestría en antropología. Y pues uno de los campos que yo había venido investigando en los últimos años era el asunto de la paz. Y dije, aquí puedo vincularme con este programa, seguir con mi línea de trabajo, esto me suena. Y pues así fue. Mi IELTS, yo había presentado un IELTS hacía 3 años atrás, y ya se había vencido, entonces bueno, necesito un IELTS. Y pues en Barranca Bermeja es un municipio pequeño, 200.000 habitantes, allá no vas a encontrar un IELTS. A los 2 días habían programado un IELTS en Bucaramanga y había un cupo, entré, ahí llegué. Entonces de una vez a presentar el IELTS. Entonces vamos a vender el carro, sí, lo vendemos por allá en mayo. Como a la semana llegó un tío de mi esposa preguntando, ¿están vendiendo el carro? ¿Cuánto vale? ¿Qué tanto? Al otro día nos llamó a la casa y o sea, todas las cosas empezaron a fluir. Dentro del programa de admisión de la Simon Fraser, pues para la maestría tú tienes que un profesor te reciba, te acepte el proyecto de investigación y te reciba. Yo envié una carta a 2 profesores de aquí, una profesora me respondió al otro día, pedí mis papeles a la Universidad de Antioquia ahí mismo, o sea, todo fue como, parece que esta vez sí es. Y tomamos la decisión de hacerlo, pero no contarle a nadie hasta que no fuera una realidad, es decir, hasta que no llegara
el permiso de estudios. O sea, todo ese año, todo eso fue en silencio. Era una información que manejábamos solo mi esposa y yo. Entonces así fue. En resumen, nosotros lo decidimos en enero y en el 31 de agosto ya estamos desembarcando en el YVR, en el aeropuerto de aquí. En 2022, ¿no? En 2022. ¿Hiciste la maestría aquí en...? Estoy concluyendo la maestría. Ah, ¿estás acabando en ese sí, momento? Sí, ya, estoy, pues, creo que tengo la defensa de mi tesis ahora en agosto. Genial. Hice mi proyecto de ¿Y te dan investigación un Post-Graduation Work Permit o ya puedes aplicar directamente a la residencia? No, Post-Graduation Work Permit. Post-Graduation Work Permit, por 3 años, ¿no? 3 años, sí. Genial, ¿no? Sí. Sí, digamos que es el proyecto ahora... Todo este tipo de cosas que nosotros los migrantes hacemos, las hacemos con unos propósitos que no siempre coinciden entre todas las personas y con unas motivaciones que no todas coinciden, pero a todos nos cuesta mucho esfuerzo, muchas cosas. Por ponerte un ejemplo, claro, yo toda la vida he estado en la academia, yo me considero alguien medianamente competente, me he considerado... digamos, si hay por ejemplo, ahorita que hiciste la presentación y dijiste, y es actor de improvisación. No. Yo soy una yo soy un aprendiz. En lo único que yo me considero realmente profesional, yo soy un profesor competente. Entonces, listo, eso es lo que ese es mi skill, eso es lo que me traigo, ¿va? Sí. Pero yo llego acá. Entonces, cuando me mandan la carta de aceptación de la Simon Fraser University, la carta de aceptación te dice cómo te van a ayudar a fondear tus estudios, fondos para tu estudio. Sí. Y los fondos es que te dan algo de dinero, y te dan algo de dinero, pero en forma de trabajo. Entonces, yo sabía que yo llegaba acá y ya tenía mi trabajo como teaching assistant. Entonces, listo, el desafío mío, te decía, todos los migrantes llegamos en condiciones diferentes. Sí. Algunos llegan a trabajar y no saben en qué van a trabajar. No, yo sabía en qué iba a trabajar, pero los miedos eran diferentes. Por ejemplo, una cosa es que yo fuera competente en inglés en un nivel académico para leer, para escribir, pero sobre todo para leer, porque pues, uno tiene que leer en inglés en la academia. Pero otra cosa es para interactuar en una clase. Totalmente. Entonces yo llego y ya sabía que a las 2 semanas, pues la inducción, todas las cosas, pero ya iba a encontrarme con un grupo de estudiantes que empecé a descubrir las cosas interesantes de la migración es que te permite explorar una cantidad de rincones tuyos que tú no conocías. Y yo empiezo a descubrir que empiezo a sentir ansiedad por ir a dar una clase. Wow. Bueno, y no era dar una clase, era en realidad una tutoría, porque la clase la da el profesor, el titular. Uno va, es como teaching assistant. Para explicarle un poco a la gente que no conoce la figura, hay un lecturer que es un profesor que tiene una clase con 100, 150 estudiantes, un auditorio, tal como se ve en las películas, el auditorio pues en descenso, tienes ese montón de gente, y luego ese grupo lo parten en pequeños grupos para que un teaching assistant los acompañe, les profundice sobre el tema o les resuelva dudas. ¿Ya? Entonces yo tenía 3 grupos de 17 estudiantes, yo ya sabía eso, llegué a mi primer grupo y por dentro el miedo era, ¿y si esta gente se empieza a burlar de mí y yo no entiendo? Claro. Si empiezan a hablar en slang. Pero porque yo vengo de la universidad colombiana. ¿Tu speaking y listening eran buenos o crees que no? ¿Aguantado o eran básicos o qué? Lo voy a explicar de esta forma. Una cosa es que tú sepas inglés para la academia. Sí, claro. Entonces en la academia, de hecho, tú lo puedes notar cuando vas a una universidad y un profesor da una clase. El profesor habla clarito y todo. Ya. Se termina la clase, van a la cafetería y no entiendes. ¿Ya? Ya. Entonces, mi inglés, mi speaking era más o menos. Sí. Mi reading y mi listening. Mi reading es muy bueno, ¿sí? Pero digamos que ese tipo de cosas se aceleran acá. Ya. Pero, claro, yo venía con las prevenciones de una universidad colombiana. No, esta gente aquí es diferente. Esta gente aquí es callada, esta gente aquí es respetuosa, aquí no hablan en clase, sí se entretienen con el celular. No es que sean los estudiantes ideales, no estoy diciendo ni que sean mejor acá que allá, no, es diferente la experiencia, pero mi miedo era infundado, o sea, no había razón para temer. De hecho, como la Simon Fraser es una universidad de muchos estudiantes internacionales, entonces yo tenía estudiantes que también eran migrantes, que también su primer idioma no era el inglés. Entonces yo tenía estudiantes de África, de Vietnam, de China, pero también de Estados Unidos, de aquí de Canadá. Incluso tuve estudiantes mexicanos, en algún par de ocasiones me apoyé en algún estudiante que hablaba español. Quiero decir esto, lo describía y no me entendían, le decía la palabra en español, si la persona sabía, me ayudaba. También acudí a esa figura. ¿Ven? Pero digamos que fue un reto que se sacó adelante el primer año. Ya después del primer año, sí, el soporte, el fondo de Teaching Assistance acá, porque eso es para los estudiantes de primer año, ya el segundo año a la guerra, defiéndase como pueda. Pero en síntesis es una historia que agradezco mucho. Claro, ¿no? Y lo que aprendiste, porque yo fui profesor en Colombia, coordinador, bueno, es que es algo parecido pero diferente. Yo estuve en el Amazonas por 2 años, en el Amazonas, ¿no? Sí. Y fui coordinador y profesor del SENA en el Amazonas, instruyendo a más de 20 indígenas, ¿ok?
que hablaban diferentes tipos de lenguas Sí, indígenas. el español no es su lengua materna, No, van a no aprender es. en una lengua... No, es ticuna, muy Ajá. bueno. Diferentes lenguas. Español pues era su segunda lengua. Es su segunda lengua, Y correcto. lo entendían. Pero como estábamos en frontera en la selva, también hablaban portugués. Claro. Era una locura. Pero fue muy bonita la experiencia. Fueron 2 años, los llevé a Bogotá, pero fue una cuestión muy bonita. Sí. Y entiendo ellos, porque a veces no me entendían. Pues ellos hablaban idiomas indígenas, pero también se defendían en español, pero no era tampoco su idioma principal, ¿no? Entonces como que va por ese lado. Fíjate que en esto que tú cuentas es que se pone en evidencia cuando nosotros hablamos de este dispositivo de enseñar a Sí. aprender, el vehículo es la palabra, pero no es solo la palabra, porque claro, tú tienes la gestualidad, Totalmente. el trabajo en equipo, en Sí. apoyarse en otro. Mm. Algún momento tuve la experiencia con un buen amigo allá en Colombia que trabaja con comunidad sorda. Entonces nos montamos en el proyecto de hacer unos talleres para comunidad sorda. La Universidad Cooperativa en Barranca tiene Sí. un proyecto de acompañamiento a los sordos de largo aliento. Y en una de esas, pues yo le dije, hagamos un proyecto con ellos, unos talleres. Pues, yo soy tallerista en muchos temas de Sí. desarrollo humano, pero preguntémosle qué creen que necesitan y qué quieren. Pues hicimos un trabajo con un grupo focal. Ellos terminaron diciendo que necesitaban liderazgo para apropiarse de sus propios procesos, de no esperar a que un hablante fuera y les resolviera sus Sí. cosas. Entonces hicimos un taller de liderazgo. Yo por supuesto no hablo lengua de señas, aprendí unas cosas básicas, pero mi amigo sí era intérprete, llevaba muchos años de su vida siendo intérprete. Hicimos un taller de liderazgo y entonces ahí es donde uno empieza a entender que el vehículo, más allá de lo que se dice, es cómo se dice, ¿Cómo cómo se hacer dice? para transmitir al otro y para que el otro esté en disposición también de escuchar. Ya. Claro, entonces llegar acá es esculcar otra vez ese dispositivo que uno dice que tiene la habilidad de enseñar. Pues, yo vengo creyéndome este cuento de enseñar desde muy pequeño y aquí me sirvió para encontrar otras cosas. Ahora, por ejemplo, actualmente estoy haciendo un voluntariado y es enseñándole español a adultos mayores, seniors, immigrants, seniors que quieren aprender español. Wow. Y es muy, muy rico. Sí. Y eso me ha ayudado también a poner en práctica otras cosas. Entonces, en resumen, eso es lo que yo hago. Sí, claro, pero me gusta lo que estás diciendo porque para allá íbamos. Es que no es cómo lo dices, sino cómo lo dices también, ¿no? Es ahí cuando tú descubres la improvisación teatral en español. Cuéntanos un poco cómo nace eso en ti aquí en Vancouver, Canadá, cómo nace, cómo fue la historia que te llevó a ello, de meterte a hacer improvisación siendo psicólogo como profesión principal. Ok. El asunto surge porque yo respondo a una publicidad que aparece en diferentes redes Sí. de alguien que convoca a hacer juegos de improvisación en español. Wow. Yo nunca había hecho eso, yo ni siquiera sabía eso con qué se comía. Pues yo sí había visto algunos espectáculos de impro Sí. en Colombia o a veces en la red uno ve sketches de Sí. impro, pero nunca me había detenido a pensar. Pero yo dije, esto suena bien, a mí me gusta jugar, voy a ir a ver qué pasa, pero no tenía ni idea. Más, de hecho, cuando nace la convocatoria al grupo, no es una convocatoria para armar un grupo para presentarse en ningún lugar. Ahí conozco a una persona en Quinagano, un amigo mexicano, pues se ha vuelto ya mi amigo. Sí. Es una persona muy interesada en promover algún tipo de actividad para que la comunidad encuentre algo de relajación, para superar el estrés, para acompañarnos un poquito, para hacer... Entonces su ánimo, su intención al hacer estos juegos de improvisación era pues que la gente tuviera ese espacio. Entonces nos reuníamos los sábados en la mañana y empezamos, pero poco a poco empezamos a ver que pues varios de los que estábamos allí no queríamos solo jugar, queríamos ir un poco más allá. Pero subrayo, yo no, para considerarse un actor de improvisación hay que Sí. saber hay que saber bastante de actuación. Yo no sé actuación, Sí. hay que saber bastante de la improvisación. Yo estoy haciendo unos juegos de improvisación y hay que tener habilidad con la palabra, porque muchos juegos implican habilidad con la palabra. Ahí sí es muy fuerte, en eso Ok. sí. Pero es que yo he Y visto empezamos que- a presentarnos ok, sí, este sí. año. Entonces Sí, ya aquí te dicen POTS. después de estar jugando año y medio más o Sí, menos, sí. bueno, ellos vienen anteriormente, yo empecé Sí. hace año y medio, pero hay gente que lleva más tiempo. Ah, ok. Las cosas se dieron y este año, bueno, hay este espacio, van a aprovecharlo, se quieren presentar y bueno, vamos a jugar en público, entonces
La gente respondió bien al primer espectáculo y ya hemos hecho 4 y este viernes tenemos el próximo y así Sí, vamos. tío, ¿a qué hora es viernes? ¿A qué hora es? El viernes a las 8 de la noche Ah, en yo Calabash alcanzo a ir, Bistro. claro. Bueno, Sí, sí. ahora... Voy a comprar el ticket para ir. Ahorita- Sí, sí. Ahí tengo hablamos de eso. el link. Sí, sí. Perfecto. Así llegó el improv a mi vida y una cosa que nos sucede cuando estamos en entornos que no son nuestros entornos habituales es que necesitamos actividades que nos sirvan para desestresarnos, para Sí. descargar todo eso que venimos acumulando. Para mí el improv se convirtió en eso. Entonces era ese momento de la semana que yo llegaba y voy a jugar, voy a estar bien. Y así se convirtió en el improv para mí, en ese espacio para jugar, volver a ser niño, quitarme de encima cargas psicológicas que vienen de la semana del trabajo. No tenía en ese momento, digamos, inicialmente la pretensión, pero luego me picó el interés y qué pasa si jugamos esto para los otros. Y cuando se dio la oportunidad, yo levanté la mano y dije, yo voy. Y ya, entonces empezamos a crear ya un grupo. La idea del grupo que se reúne a jugar se mantiene, pero además hay algunos que seguimos trabajando para mejorar, para pasar de aprendices a candidatos a... Digamos que hay otras cosas, el camino es muy largo, yo apenas estoy, digamos, poniendo el pie en el primer escalón de las largas escaleras que hay que hacer. ¿Cuántos participantes? No llamamos actores, pero ¿cuántos participantes? Es más, a mí me gusta están la en el palabra grupo? jugadores. Nosotros Ah, jugamos. ok, jugadores, Sí, sí. nosotros jugamos 6 personas. Entre otras cosas, porque el impro nace es como algo que se llama teatro deportivo. Y, Sí. y son competencias. Y una de las ok. variantes, realmente el teatro deportivo es eso, es una cosa que se juega, hay puntos, hay torneos. Sí. ¿sí? Y en eso, pues aquí en Norteamérica, desde la escuela de Chicago y aquí mismo en Canadá, aquí en Vancouver, ahí, improv en inglés. Disculpa, pero entonces básicamente el teatro de improvisación básicamente es como una obra teatral en la que no tienen un guión o No hay todo guión. es improvisado, obviamente, ¿no? Es improvisado. No hay guión, pero no parten sabes tu rol. de un tema o una temática, nada. Nada. Están allí y empiezan como Yo lo a veo crear. como cuando tú vas a jugar un partido de fútbol. Sí, sí. Cuando tú vas a entrenar para el partido de fútbol, Ok. tú no sabes cómo va a ser el partido en No, verdad. no, tú nada. vas al entrenamiento y entrenas algunas jugadas Sí. y bueno, si pasa esto, puedo hacer esto. Pero solo el día del partido sabes qué pasa y sabes cómo va a quedar. Ya. ¿Ya? Entonces, en la improvisación lo que se hace es esto. En lo que nosotros, o lo que la gente llama ensayos, nosotros hacemos juegos de entrenamiento. Y lo que pasa ese día ya es que la gente mediante un papelito te pone a hacer un rol, Oh, o determina interesante. el título, te Claro, dice qué va a claro. pasar. Entonces El es público. una obra, el público. Entonces es una obra que solo se presenta una Genial. vez porque solamente es una combinación de factores Sí, que están no hay allí, se temática, van no hay a tema, dar. hay nada, sí. En algunas oportunidades uno puede decir, listo, la temática hoy supongamos que es el día, el Canada Day, que es la próxima Sí, semana. ok. Entonces vamos a hacer las impro sobre Canadá, pero la gente nos dice sobre qué. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que les decimos, y bueno, ¿qué es representativo para ti de Canadá? No, para mí, por ejemplo, es las ballenas. Me gusta ver ballenas. Ok, ¿y para ti qué lugar te gusta? No, a mí me gusta, por decir algo, me gusta las montañas rocosas aquí. Entonces vamos a contarla. Sí. Entonces ya el director dice, entonces vamos a contar la historia de una ballena que sube, que llega a las montañas rocosas. Eso no tiene sentido. ¿Cómo una ballena va a llegar? Es un problema que tienen los actores que resolver o que tienen los jugadores que resolver. Cómo se inventan una historia y con unas condiciones adicionales. A veces hay que asumir cambiar papeles o cambiar la voz o alguien, tú solo hablas y alguien afuera está diciendo tu texto. Pero hay que llevar una ballena a las montañas rocosas. Eso es improvisar. Claro, genial. Es decir, que el público interactúa Sí. con los actores, bueno, entre comillas, con Sí. los jugadores, Sí, sí. para crear una obra Sí. en el momento. En el momento. Y cuánto solo se va a presentar esa vez. Genial. Entonces hay varios formatos, hay formatos cortos y formatos largos. Nosotros en este momento solo hacemos formatos cortos. ¿Qué es formatos cortos? Juegos que duran entre 10, máximo 15 minutos. Entonces en una Y descansan y comienzan de nuevo. En una presentación de 2 horas tú puedes ver fácilmente ok, 8 ok. juegos, ¿sí? Ya 8 entiendo. juegos, 10 juegos. Entonces la gente... Oye, interesantísimo. Esto tiene un poquito de masoquismo. Porque el que se sube a jugar sabe que va a sufrir. Y el que se Total. sube a jugar sabe que a la gente Y no le es gusta fácil, verte porque, sufrir. claro, es Te improvisar. ponen el tema difícil y bueno, esto es un poco... Ahora, esto de la impro, ya tú me preguntas, ¿cómo es que un psicólogo...? Bueno, Sí. mucho de la impro, hay mucha gente que de la impro toma elementos para trabajar desarrollo humano. Entonces yo voy Sí. como en el camino al revés. Yo he trabajado mucho de desarrollo humano y ahora con la impro he encontrado cantidad de elementos que fortalecen algunas de las cosas que yo hago. O también me di cuenta que hay muchos de los juegos de la impro que yo hacía, pero no sabía que eran juegos de impro. Entonces también me pasa eso. Entonces sí le he encontrado una conexión bastante importante
O por ejemplo, para la hora de enseñar, yo siempre he sido un convencido de que las cosas importantes uno las aprende de dos maneras. O que te cuenten historias, como lo que tú haces aquí, haciendo Sí, que la por gente ejemplo. aprenda. Sí. O la segunda es jugando. Si tú te das cuenta, todas las cosas importantes que uno aprende en la vida las aprendió o porque se la contaron con una historia o jugando. Y O eso es lo que yo jugando, trato sí. de hacer cuando yo llego a un salón de clases o cuando voy a trabajar en un taller Sí. o algo. Entonces el impro me ha dado herramientas. Claro, para eso. increíble. Yo cuando estaba estudiando cine y televisión, estudié también actuación, ¿no? Dirección de actores también y actuación. Y años después, con un actor profesional, obviamente, nos enseñó con un grupo de teatro que yo creé en Bogotá, Sí. con la alcaldía de Bogotá hace años ya, en la Candelaria, en Bogotá, muy bonito. También hicimos algo como también de improvisación, cosas muy interesantes. Pero también quiero ir por eso el viernes para conocer un poco cómo hacen ustedes, ¿no? Perfecto. Y me recuerdas mucho a lo que hacían en Bogotá. ¿Viviste en Bogotá alguna vez? ¿Fuiste No. a Bogotá? No. Hay una cuestión llamada Teatro R110 o 111, una cosa Lo así. he escuchado mencionar. Sí, es muy conocido. Y uno vaya y siempre hacen improvisación. Entonces hay una temática Sí. o no la hay e improvisan de todo. Ellos Entonces me hacen recuerdan improvisación. mucho sobre ello. Pero la Es escuela genial. que yo más conocí en Colombia fue, ay, ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre, pero son en Medellín. Sí. Es Acción Impro. Acción impro. Acción Impro que empezó con la escuela, ellos empezaron de la Universidad de Antioquia, son los que empezaron son todos Sí, actores sí. egresados de la Universidad de Antioquia. Alguna vez recibieron una clase de teatro deportivo, empezaron a explorar el tema y se convirtieron, hoy en día es una empresa muy sólida y es Sí. una empresa que hace todo de improvisación. Entonces en Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, no sé en otras ciudades que no conozco, pero hay una historia importante de improvisación allá en Colombia. Bueno, pero como psicólogo, o sea, ¿por qué te metiste realmente a este juego de improvisación? ¿Por qué te metiste a ese grupo de improvisación? ¿Lo hiciste porque necesitabas un poco de ello y expresarte un poco más? ¿O cuál fue el motivo en el que estás en este grupo? No, el motivo era jugar, desestresarme. O sea, yo Ok, no me ok, metí ok. con esa... Ok. O sea, no me metí pensando en que de allí iba a sacar rédito Sí, sí. para mis competencias como psicólogo. Yo Ah, me ok, metí ok, con la ok. expectativa... Sí, sí. Con la expectativa de relajarme, de conocer gente, de Ya. ampliar la red, de ese Sí. tipo de cosas. Ya. Pero para mi fortuna, y gracias pues reitero a Enki que es muy generoso en compartir lo que él sabe con nosotros, Sí. pues se han venido dando las cosas. ¿Cualquier persona puede ingresar a este grupo y aprender de ustedes? ¿O es muy cerrado? Cualquier persona puede entrar al grupo y jugar con nosotros. Y jugar. Sí. Y con el tiempo tal vez pueda ser parte de ese grupo de improvisación en, Sí. en los espectáculos o los shows que se dan, ¿no? Seguro que sí, indudablemente. Wow. Es más, de hecho, pues ahorita apenas pasa el verano. Interesante. En verano ponemos un poquito en stand-by lo de ¿Sí? los juegos. ¿Por los qué? juegos. Sí. Porque la gente en verano tiene muchas cosas Ok, que hacer. bueno, Realmente ok. uno necesita Sí. este tipo de cosas es cuando la temperatura empieza a bajar y con quién me reúno y qué hay Está para hacer. genial, claro, Entonces claro. es muy probable que ahora en septiembre retomemos nuevamente lo de los juegos. De hecho, yo recuerdo que empecé fue en septiembre del 23. Sí. Y retomamos los juegos y nos reunimos y es un poco como hacer comunidad lo que realmente mueve el grupo de impro, hacer comunidad de apoyo para muchas cosas. De ahí se han dado cosas muy interesantes. Tú sigues trabajando como psicoterapeuta online, Sí. ¿cierto? ¿Y cuál es tu target? ¿Los colombianos migrantes, latinos? ¿Cuál es el target principal para ti? Mira, eso es una cosa muy curiosa porque yo cuando estudié psicología, por ningún lado en mi mente pasaba a ser psicoterapeuta. O sea, yo no... Ok. Cuando yo estudié psicología, a mí lo que me interesaba era la psicología educativa. Sí. De hecho, mi tesis en la Universidad de Antioquia fue sobre psicología educativa, cuál era el panorama de la psicología educativa en Medellín, hice un muy buen análisis. Y cuando te cuento que abrí la empresa, una de las cosas que empezó a suceder es que la gente me empezaba... Yo hacía mis talleres con la empresa que tenía y la gente me empezó a preguntar, ¿y usted no da consulta? ¿Y usted no da consulta? Es que a mí me gusta cómo usted habla, es que yo quiero contarle mis cosas. Y bueno, entonces yo empecé a abrir mi espacio para consultas. Cuando me muevo a Barranca a ser profesor, también empieza a suceder lo mismo. Entonces yo tenía entre mis trabajos la consulta. Pero ser psicoterapeuta no es una labor que yo haya hecho o sea, que sea mi única ocupación, no. Ya. Es más, por salud mental, por mi salud mental, prefiero no hacerlo. Yo no me cargo de pacientes una semana. Es que es fuerte. Claro. Respeto a los que lo hacen, yo Sí. elijo no hacerlo. Entonces yo en una semana procuro no tener más de 10, 12 consultas, porque no. O sea, Online. en este momento online, sí, Sí. pero en ese momento era presencial. O sea, estoy Ya. hablando que yo empecé a hacer, En Barranca, sí. incluso desde Medellín, yo empecé a atender consulta en el año 98.
en el año 98, o sea, ya estamos hablando, o sea, soy un psicólogo del siglo pasado. Sí. Pero aquí en Vancouver atiendes pacientes Aquí en persona, no, solo aquí online. en Vancouver aún no. Eso es, Sí. eso es una de las cosas que puede ocurrir acá. Ok. Pero yo, digamos que cuando llega la pandemia, yo pues atendía en mi consultorio, que tenía un convenio con alguien que tenía un servicio de salud allí en Barranca Bermeja. Nos dicen que nos tenemos que ir al confinamiento. Yo no sé si recuerdas que en esa época, Sí, claro. tú ya estabas aquí en Yo Vancouver. estaba aquí en Vancouver, sí. Allá nos dijeron, es un confinamiento voluntario. Entonces yo empecé a decir, esto no es voluntario, esto va a ser así. Entonces tomé ciertas medidas de precaución y una de esas fue llamar a mi secretaria y decirle a todos los pacientes de la próxima semana y los que tengo este fin de semana, y dígales que cuando se normalice la situación reagendamos, pero por ahora cancélenlos. Si le preguntan que yo voy a atender presencialmente, dígales que por ahora no. Entonces algunos de esos empezaron a contactarme directamente y ¿será que usted me puede atender en línea? Yo le dije, sí, claro, ¿por qué no? Sí. Yo estaba en ese momento ya como yo preveía, como pues yo estaba muy atento a las noticias, lo que estaba pasando, ya como había estado la cosa en España, en Italia, que no sé si que recuerdas que primero el coletazo fuerte fue por ese lado. Duro, Yo dije, duro. aquí hay que actualizar la computadora, adaptar en la casa cómo vamos a trabajar. Ya yo tenía, tanto mi esposa como yo teníamos cada uno su mesa, su estudio para cómo iba a ser la cosa. Yo dije, pues sí, empecemos a atender. Lo curioso es que una de estas personas dijo, oye, lo que pasa es que yo conozco a alguien en Australia que necesita atención. Y le dije, sí, claro, dale mi nombre, no hay problema, dale mi número y que me contacte. Porque yo nunca, bueno, hasta ese momento nunca había hecho publicidad, o sea, yo nunca me publicité, a mí simplemente era que alguien le recomendó a alguien, Sí, claro. y bien, porque no era y no es la actividad de la que derivo principalmente mis ingresos, ¿no? Pues esta persona de Australia la atendí, que le contó a otra, que le contó a otra, que le contó a otra ya en Estados Unidos, que le contó a otra en México, que le contó a otra en Ya sí Suiza. fue la bola de... Al punto porque hoy en día el 80% de la gente que yo atiendo no está en Colombia. Wow. Son migrantes colombianos. Entonces yo en el año 2020 empecé otra faceta que no había explorado y es, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Sí? Y empecé a escucharles muchas cosas, pues por supuesto su motivo de consulta no tiene que ver con que es que soy migrante, por eso vengo al psicólogo. No pasa de esa manera. Hay problemas soy más un allá. ser humano que me suceden tales Sí. cosas. Ser migrante le pone unos condimentos adicionales a lo que está pasando, pero uno sí empieza a notar esto en común, esto aquí ya. Entonces yo empiezo a leer, empiezo a consultar, esto es lo que pasa. Entonces miro quiénes están haciendo investigación, cuáles son las situaciones que sabemos sobre salud mental y migración, qué pasa cuando es migración forzada, qué pasa cuando es migración por motivos económicos, no sé qué. Claro. Entonces empiezo a trabajar sobre el tema, me empiezo a preparar y se convirtió sin querer queriendo. Como el chavo, sin querer queriendo en el nuevo target. Pues no es como un target porque no es que te diga, eres migrante, no. O sea que hoy Fue en lo día que fue tus sucediendo. pacientes online ya son los referidos, los que siempre has tenido. Normalmente y siempre los es alguien que le cuenta. ¿Y a los alguien. nuevos son referidos? Sí, es que ok. sí, porque que llegue alguien, bueno, sí, mentira, sí, hay algunas personas que llegan porque, por ejemplo, yo hago alguna charla, alguna conferencia, algún taller, y dicen, yo quiero como pasaba al principio. Sí, claro. Entonces, sí, claro, lo puedes hacer. Ven, tu maestría es en antropología, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo mezclas un poco esa tesis que estás a punto de ya finalizar, ¿no? De antropología, con la psicología humana? ¿Cómo lo complementas, básicamente? Porque la antropología tiene que ver con lo que es el ser humano desde el comienzo de la civilización, ¿no? O de la humanidad. En la actualidad, sí, no necesariamente con ese trasfondo histórico, porque es más la arqueología. Sí, tienes razón. Pero digamos que cuando me hacen esa pregunta, porque pues, es una pregunta que, bueno, pero psicología, antropología, ¿eso cómo? Yo, al contrario, eso mucho. Mucho porque un riesgo que corren los psicólogos, del cual yo ya así estoy muy advertido hace muchos años, digamos, por la experiencia, sí, claro, es creer que todo se puede explicar desde la psicología. No. O sea, mucha gente cae en el error de individualizar responsabilidades. Es que usted le va mal porque usted quiere y no sé qué, y es que mire, es que usted está deprimido, usted está tal cosa. Sí. Yo con la antropología encontré suficientes elementos para decir cosas que ya sabía, pero no sabía cómo decir, y es, venga, todo lo que le pasa en el comportamiento a una persona no depende de esa persona. Son muchos los aspectos socioculturales que hay alrededor. Claro. Por poner un ejemplo bien simple, mucha de la gente que nos está viendo, nos está escuchando ahorita, está utilizando una pantalla de un celular o de una tableta. ¿Cuánto de su comportamiento está moldeado por ese celular o esa tarjeta o esa tableta? ¿Cuánto de la noche se queda scrolleando, mirando cosas? Sí. ¿Y cuánto al día siguiente se dice, yo por qué anoche
En lugar de haber hecho eso, no revisé tal cosa, no hice tal otra. Entonces el otro día desarrolla culpa y cuando tiene que cumplir con el deber que no hizo, entonces dice, yo soy malo. Y empieza con una respuesta de ansiedad, anticipar un resultado negativo. Y claro, llega donde algún psicólogo y algún psicólogo solo le dice, sí, estás con un trastorno de ansiedad, sí, pero la causa no es solamente que esté con un trastorno de ansiedad. O sea, hay muchas cosas alrededor de esa persona. Claro. No es casual que estemos en este momento en una cultura donde, por ejemplo, todo el mundo trata de competir con todo el mundo para demostrarle que está bien, que es exitoso, que todo le sale bien, que tiene en cuenta todos los factores. Y cuando uno mira los hooks o los ganchos que más funcionan, por ejemplo, en las redes sociales, son los ganchos que intentan culpabilizar, ¿ya? Entonces, sí, si no haces esto, si no comes esto, si no practicas este deporte, si no haces tal actividad, vas a estar mal. Y dice, venga, si una persona está todo el tiempo bombardeada con esto, la probabilidad de que esa población empiece a desarrollar ansiedad por no cumplir esos estándares es alta, como muchas otras cosas. Claro. O como el solo hecho, por ejemplo, de nacer hombre o de nacer mujer, ya te marca una diferencia y eso te lo explica más la antropología, la economía, la política que la psicología. ¿Sí? Entonces, digamos que me permitió un espectro mucho más amplio desde las ciencias sociales para entender eso. Y mi tesis, la investigación que desarrollé aquí para mi trabajo como máster en antropología es cómo perciben o cómo entienden los colombianos migrantes en Vancouver la paz. Esto pues porque en razón que, digamos, el tema de la paz era el tema con el que yo venía investigando, pero desde la perspectiva psicológica. Sí. En un momento hice una investigación sobre qué significaba la paz para los colombianos en términos de palabra, de término, y bueno, ahí encontré algunas cosas. Pero lo otro es qué pasaba con el proceso de paz, con el plebiscito del 16. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que en el plebiscito del 16, cuando gana el no, que gana por un margen estrecho, pero cuando tú miras las votaciones en los consulados y en los colombianos en el exterior, en muchos consulados gana el sí. En Estados Unidos, que es donde hay más colombianos votando, ganó el no, y ganó el no como con un 60%. No fue una cosa apretada como en Colombia, fue una cosa basta que ganó el no. ¿Sí? Pero cuando tú miras Canadá, en todos los puestos de Canadá gana el sí y gana por una diferencia amplia. ¿Sí? ¿Por qué crees ese contraste entre Estados Unidos y Canadá? Porque son dos tipos diferentes de migración y porque están expuestos a diferente información, pero no estoy diciendo que esa sea la razón, estoy diciendo que esos son factores que pueden estar modulando la respuesta. Sí. Pero cuando yo miro eso con la mirada psicológica, yo empiezo a mirar factores, un análisis factorial que ponemos aquí. Pero cuando empiezo a aprender antropología y empiezo a mirar lo que es una etnografía, digo, no, venga, aquí lo que hay que hacer, y gracias a la Simon Fraser University, a los profesores antropólogos, vamos a hablar con la gente, vamos a ver qué hay. Y llego a entender que la pregunta ahí no es por qué votan diferente o por qué el comportamiento es diferente, cómo estamos entendiendo acá el asunto de la paz. Y entonces hago unas entrevistas, hago observación participante y bueno, poco de eso es de lo que se trata mi proyecto. Entonces mira que es como una situación que aparentemente es individual, tiene un trasfondo cultural bastante fuerte. ¿Pero me puedes fuerte. resumir un poco del por qué? ¿Del por qué ellos en Canadá votaban? No te puedo decir eso porque mi investigación finalmente no fue a eso. Mi investigación es cómo entienden los migrantes colombianos, un grupo de migrantes colombianos, la paz. Ya. Y lo que encontré es que, un poco adelantando, hay tres aspectos fundamentales como nosotros entendemos la paz. Sí. Uno que coincide con un estudio previo que he hecho, y es que para nosotros paz es sinónimo de tranquilidad. Y eso no pasa con todas las culturas. El otro es que para nosotros paz es sinónimo de oportunidades. Y eso no pasa con otras culturas. Y eso coincide mucho con lo que el migrante busca cuando se va de Colombia, o en general cualquier migrante que se va de su lugar de origen a otro, va buscando oportunidades. Pero ¿por qué mismo en Colombia no encontramos oportunidades? Eso es el segundo. Y el tercero es que cuando se habla de paz hay una dualidad de esperanza-desesperanza. Cuando el colombiano, estoy hablando del migrante aquí en Canadá, pero esto lo podemos ver en otros grupos también muy parecidos. Cuando tú empiezas a pensar la paz en relación con la paz entendida como un acuerdo a nivel estatal entre el gobierno y grupos armados, hay un sentido de desesperanza. Es decir, eso no va a funcionar, eso no sirve. Pero cuando tú bajas el concepto de la paz de un nivel estatal al nivel de las personas, de lo que puedo hablar con mi vecino, con el del barrio, entonces el sentimiento cambia, es de mucha esperanza. Cuando la paz depende de acuerdos interpersonales, la gente tiene un discurso supremamente esperanzador. Pero cuando la paz se ve en esa dimensión estatal,
No, no, el discurso es al contrario, porque se tiene la idea de que el gobierno o que los actores políticos son corruptos o que los actores políticos persiguen intereses que son diferentes a los intereses del pueblo colombiano, o porque la variable de los negocios lícitos e ilícitos altera todo, porque hay muchos intereses internacionales en la explotación de recursos, lo cual alimenta la guerra en Colombia. En fin, muchas cosas aparecieron Sí. ahí. No, y para allá, iba para una temática en la que tú dices, bueno, yo lo asimilo en tu investigación, en todo lo que hiciste, en una paz global, una paz comunitaria, una paz de un sector, digo que global, ¿no? Pero cuando tú también hablas un poco de vivir más en el por ahora, en el ahora, ¿cierto? Buscamos una paz como personal, como integral, como interior. Y para allá iba. Tú como psicólogo, también has encontrado de pronto, no sé, o cómo tú percibes la espiritualidad con la psicología, o la espiritualidad como lo fundamentan el budismo o el hinduismo, o estos líderes también espirituales, de vivir en el ahora y vivir tranquilos, vivir en paz consigo mismos y con su entorno, con su exterior. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Qué piensas acerca de ello, la espiritualidad y la psicología? Los dos motivos de consulta más frecuentes en el mundo Sí. están relacionados con ansiedad o con depresión. Ajá, sí. La ansiedad es el exceso de futuro, la depresión es el exceso de pasado. Y lo que más dificultad tenemos los seres humanos es ubicarnos en el aquí y el ahora. Sí. Entonces, diferentes escuelas Sí, filosóficas, claro. diferentes pensamientos religiosos, diferentes tendencias espirituales, las escuelas de psicología. Sí. Estamos hasta el cansancio de decir, ubícate en el aquí y el ahora. Esto que estoy diciendo yo se lo vas a escuchar decir a mucha gente que trabaja con eso. Total, sí. Pero tenemos una cantidad de obstáculos que nos impiden eso. Por ejemplo, ¿pero qué va a pasar conmigo en 5 años? ¿Y qué pasa si no logro la residencia permanente? ¿Y qué pasa si no llego a la ciudadanía? ¿Y qué pasa si caigo ¿Y mal? por qué ¿Y pasó en el si no- pasado ¿Y y por todo qué? ello? ¿Qué Sí. pasa si no pierdo el peso? ¿Qué pasa si no gano peso? Sí. ¿Qué pasa si no cumplo estándares? O, no, es que yo tuve una vida terrible, entonces esto ya me marcó. No, es que yo viví tal cosa, entonces ya yo no puedo cambiar. No, es tan simple como tomarse un vaso con agua. Sí. Pero es que no sabe a nada. Espere un momentico, analícelo bien. ¿Cuáles fueron? Otra cosa, les encanta ponerle nombres raros a las cosas. Mindfulness. Hombre, darnos cuenta. Sí. Sí, o sea, en español, darnos En español, cuenta. sí. Dese cuenta de qué es lo que se está tomando. ¿A qué le sabe? Como enfocarse en lo que estás haciendo. Claro, un ejercicio muy sencillo que funciona rápidamente para ubicarnos en el aquí y el ahora. Analizar todo lo que está pasando por los 5 sentidos. ¿Cómo me sabe la saliva? ¿A qué huele el lugar donde estoy? El tacto, ¿cómo se siente? Pero por supuesto aquí lo estoy diciendo rápido, Sí, claro. pero eso es una cosa que le enseñamos a hacer, no solamente los psicólogos, mucha gente lo hace, que le enseñamos a hacer a las personas. Venga, para que esto que está desajustado aquí pensando en un montón en el futuro, en un montón en el pasado, cargando culpas del pasado y teniendo expectativas negativas sobre el futuro, Sí. céntrese en lo que está pasando aquí. Es que a veces somos muy soberbios, o sea, creemos que podemos controlar cosas que en realidad no están bajo nuestro control. Hay un dicho que manejan algunos discursos religiosos y dicen, si quieres ver a Dios reír, haz planes. Ok, pero tú como psicólogo, ¿cómo manejas? Porque a todos nos pasa, yo llevo 5 años estudiando, experimentando el mindfulness, la meditación, diferentes tipos de conceptos de respiración, tinas con hielo, Wim Hof, etc. Pero un psicólogo que ha estudiado tanto la psicología humana, y en tu caso que has estudiado pues psicología y también tú te tiene que ver con la antropología, imagino que sí, en algún momento te has deprimido o has tenido ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo tú como psicólogo, con tus conocimientos y experiencia, cómo lo manejas? Bueno, cuando el asunto tiene que ver conmigo personalmente, tengo que contar con otro. Ok. Con otro, porque hay que bajarle un poquito a la soberbia y hay que crecer un poquito en la humildad, y nosotros necesitamos una mano también. Sí, claro. En algunos momentos muchos psicólogos van o vamos a horas de consulta también. En algunos momentos también sirve, hay muchos factores de protección. Yo estoy advertido de mis factores de riesgo. Tan advertido estoy de los factores de riesgo que digo, por ejemplo, una política de yo no atiendo más de 3 consultas en un día. Si yo atiendo más de 3 consultas, a veces tocó por alguna situación, las 2 o 3 veces que tocó yo ya sé que yo me siento muy afectado, entonces después no hago nada.
aquí o en donde esté busco un paisaje claro, o por ejemplo yo consumo mucha comedia, a mí me gusta mucho escuchar comediantes, A mí también. porque para mí Sí, funciona, pero eso no quiere decir que para Carlos, que para Sí, María claro. o que para Juan Sí, funcione. claro. Entonces, una cosa también que hay que entender es que cada uno de nosotros tiene su propio camino y cada uno va buscando. Hay cosas, pero ¿usted qué hace? Como un bobo ahí escuchando comediantes. No estoy como un bobo, estoy riéndome, estoy generando Sí. dopamina, para mí funciona Sí, de esa dopamina. manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a la manera que funciona para mí. ¿Y cómo le acompaño a otros para que hagan eso? Pues primero hay que hablar con ellos para encontrar un poquito qué es lo que funciona para el otro. Porque una creencia que algunas personas tienen es que la psicología es como una especie de recetario. Llegas con este problema, un de estos botones y va a pasar eso. Sobre todo, por ejemplo, ahora sale mucha publicidad en Instagram de ¿eres psicoterapeuta? Pues como yo soy psicólogo me sale esto, ¿eres psicoterapeuta? Aquí está el cuadernillo con los 95 scripts que necesitas para hacer cosas. Y digo, ok. Sí. Ok. Y no se les está olvidando lo más importante, que es escuchar al otro. Entonces, el fundamento de todo esto es ser honesto con el otro y ser humilde. Yo no soy todopoderoso, no te voy a resolver, te voy a resolver la vida. Pero humildemente lo que sí puedo poner al servicio tuyo es una experiencia que he acumulado, porque otros la han escrito en libros y porque yo también la he vivido, y voy a poner a tu servicio unas herramientas que te van a servir a ti para encontrar ese camino. Yo te voy a guiar, por supuesto, no es que, acuéstate en el diván y habla solo y ya, no. Sí. Yo te voy a hacer una escucha activa y vamos a trabajar sobre lo que te pasa, con base en los ejemplos de tu vida, no los de la mía. No, y es muy cierto porque mira que muchas veces, aunque seas psicólogo y antropólogo, lo que sea, y entiendas un poco la psicología humana, pues somos seres humanos, ¿no? Y tenemos química y física en nuestro bioorganismo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bien simple. Sacar la licencia de conducción acá. Creo que muchos de los que nos están escuchando que se fueron de Colombia. Es un reto. No, entonces yo llevo 20 años manejar con los ojos cerrados. A todos les Primer pasa, examen claro. de conducción reprobado. Claro. No, seguramente fue solamente que fallé en el shoulder check. Sí, eso fue, fallé en el shoulder. Segundo examen de conducción, reprobado. Y después de que lo repruebo, empiezo a darme cuenta que no quiero manejar. ¿Sí? Y que cogía el carro y empezaba con hiperventilación, taquicardia. Tengo síntomas de ansiedad. Esto no me había pasado. ¿Qué hice? Me voy. Sé que eso no se me va a quitar ya. Que necesito hacer un trabajo a ese respecto, que incluyó algunas cosas, como cuáles. Ese segundo examen lo perdí como un mes antes de ir a Colombia. Un mes y medio antes de ir a Colombia. Entonces dije, esta tarea queda aquí, no necesito conducir en este momento para vivir en la vida. Mi esposa conduce, está muy bien, ella tiene su licencia, no hay lío. Yo en este momento no necesito conducir, puedo sobrevivir con la tarjeta del metro, no hay lío. Voy a Colombia y vuelvo a conducir en un lugar seguro. Pero entonces yo llego a Colombia, cojo otra vez un carro de cambios y no sé qué, a respirar y ya se me quita toda la ansiedad. Cuando ya regreso a Vancouver, que ya he hecho el trabajo en Colombia con los ejercicios, las técnicas de manejo de ansiedad, ya cojo el carro, cero ansiedad. Pago una clase y sí, mucha humildad. Venga, usted lleva 20 años, pero no lleva 20 años conduciendo. Claro. Lleva 20 años repitiendo los mismos errores. Entonces usted necesita que alguien le enseñe las cosas. Sí, claro. Pago clases de conducción, presento el examen y lo apruebo. Como cualquier otro mortal, tengo que hacer cosas para trabajar sobre mi ansiedad. Entonces lo que tú dices es, creo que la pregunta iba hacia eso, y es, nadie por la condición de ser psicólogo o lo que sea está exento de su condición humana. Sí, claro. Entonces sí, son cosas que suceden. Y claro, Canadá también ha significado para mí eso, encontrar algunas cosas. Lo bueno de desacomodarte, de estar en un escenario nuevo, es que empiezan a salir cosillas de rincones de tu mente que no conocías. Claro. Bueno, ya para finalizar, Julio, es muy interesante tenerte aquí en el programa y creo que vamos a hacer un programa en el futuro con más temas, porque tienes para darnos más. Pero dijiste una palabra que me interesa muchísimo y que he estado estudiando por mucho tiempo, y es la dopamina. Me la he pasado leyendo, viendo muchos videos de Andrew Huberman, uno de los científicos norteamericanos que tiene Huberman Labs, un podcast muy interesante. Él habla de la dopamina, en ese caso cuando hablamos de la depresión o todo ello, o la tristeza, etc., es de cómo la persona o las personas necesitan manejar la dopamina, ¿verdad? En tu experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca de ello y cómo podría una persona normal manejar adecuadamente la dopamina en ese sentido?
Los maestros de la antigüedad griega Sí. decían que cualquier cosa en exceso es perjudicial. Lo que nos pasa precisamente con el scrolling Sí, es un sí. exceso de... Queremos la recompensa rápida. Sí. Frente a cualquier exceso, la privación es la salida. Pero lo que nos cuesta, Ok. lo que nos cuesta La aceptar eso, privación. lo que nos cuesta aceptar que, por ejemplo, poner un horario para... Antes eran los videojuegos, las consolas, y entonces el horario para el torneo de Play, no sé qué, y había gente que se trasnochaba de pasar hecho. Lo que pasa es que, pongámoslo en este orden, la gente que está en Silicon Valley diseñando todas las aplicaciones, la están diseñando con un propósito claro: tenerte más horas despierto, tener tu retina más tiempo sobre el celular, porque Sí. es la manera en que eso se convierte en dinero. Entonces, no son inocentes ninguna de las aplicaciones que utilizamos, ni Facebook, ni Instagram. Claro, nos sirven para mucha cosa, pues si no, no pudiéramos estar tú y yo aquí hablándole a la Claro. gente. Pero tienen su veneno adentro, y el veneno es: te quieren tener capturado. Total. La única manera para que podamos hacerle frente, cambiemos la pregunta: ¿y cómo le hace frente uno a una adicción? Con prevención, ¿cierto? O sea, Sí. cómo poner a competir tiempo. Por ejemplo, yo he escuchado que tú eres bastante deportista. Cuando una persona asume una disciplina de Sí. deporte, le queda menos tiempo para incurrir en conductas de riesgo, por ejemplo. Sí. Entonces, esa es una manera de prevenir. Entonces, cuando tú haces deporte, no solamente por la salud, sino porque estás ocupando el tiempo en algo que te está quitando un riesgo de encima. Entonces, son cosas como conocer cuál es el contexto de cada uno. Para cada persona funciona diferente. Un poco no me gusta mucho hablar de la normalidad, es porque, ¿y quién es el? A ver, señálenme quién es el normal. O sea, no existe el Sí, no normal. existe. Entonces, digamos que para las personas, si yo soy un indígena boliviano y voy subiendo la montaña con un cargamento, necesito masticar coca. Sí, Ya está, es totalmente. cultural. ¿Por qué me vas a decir que soy cocainómano y no sé Sí. qué? Entonces, lo importante para cada uno es que encuentre cuál es su camino, pero que tenga clara una diferencia. Sobre todo pues con esto de la dopamina. Sí. No confundir el placer con la felicidad. Que ese es el truco que está metido aquí de por medio. Que nos enseñan que esos disparos de placer que nos dan cuando, Sí, ¡ay, gatitos, sí, sí. más gatitos! Un golazo de Messi, más gatitos, ¿sí? Claro, estás recibiendo constantemente ese disparo y tu cerebro al Sí, otro día claro. te lo va a reclamar. Tal cual una adicción, ¿sí? Pero eso no es la felicidad. ¿Sí? La felicidad se encuentra cuando tú te pones metas. Bueno, algunas personas, no voy a generalizar aquí, algunas personas se ponen una meta o tienen una expectativa sobre algo y lo ven logrado. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Alguien se va a entrenar fútbol, se va a jugar el partido y lo dejan en la banca. Y el profe por ahí se conmueve y dice: los últimos 10 minuticos juegue. Y jugó, corrió, tocó el balón 3 veces y ya para la casa. Dice: me la pasé 90 minutos más lo que me gasté yendo hasta la cancha y no sé qué. En ese tiempo me hubiera jugado 5 torneos de FIFA y hubiera hecho 20 goles. Claro, lo que esa persona está reclamando es dopamina, Claro. pero no se da cuenta que al estar allí, esos 10 minutos que estuvo jugando representan su felicidad porque cumplió su propósito. Un poco en la vida hay muchas cosas que no es que la persona no quiera tener propósitos, es que hay muchas cosas que se le atraviesan. Hoy día lo podemos llamar con el nombre que es mucha basura tecnológica que se le atraviesa para que no vea ese propósito. Si pudiéramos volver en el tiempo, 150 años atrás, ¿por qué la gente mantenía tan fácil el propósito? El campesino, ¿por qué mantiene tan fácil el propósito? No hay distracciones. O sea, él se levantaba Sí, y es había cierto. que arar la Sí, tierra. sí, claro, y claro. terminaba y se escondió el sol. No hay luz eléctrica, vamos a dormir y a hacer hijos. Y al otro día levantaba. Y era su propósito. Sí, es cierto, claro. ¿Sí? Sí. Entonces ahora nos han vendido bajo la idea de esos pseudo propósitos. Tienes que conseguir tal cosa, tienes que conectar tal cosa, tienes que comprar esto, no sé qué. Y nos montaron una cantidad de propósitos y cuántos son realmente auténticos, nuestros. Entonces es un poco como revisar eso, porque mucho de eso yo no, pues por supuesto, pido excusas. Este no es un espacio para explicar esto en detalle, pero digámoslo así. Digámoslo así. Lo maquillamos Parte ahí. de ese montón de distractores que Sí. tenemos son los que nos llevan, en algunos casos, a estar muy deprimidos porque somos muy conscientes de lo mal que ha sido nuestra vida, cómo es que no hemos logrado tal cosa. Sí. Y pues claro, Instagram te llena la retina Sí, lo que de resumía, vidas exitosas. claro, lo que resumía Huberman en ese momento era: maneja la dopamina en el que, por ejemplo, yo tengo un proyecto, ¿no? Un proyecto claro. conmigo, por ejemplo, y yo lo logro, el nivel de dopamina que yo tengo de ello es impresionante. Claro. Pero hay un momento en que voy a bajar. Me pasó hace un año en la maratón de Vancouver. Yo dije: hoy voy a correr la maratón de Vancouver, voy a entrenar increíble, y la corrí. Y superé mi tiempo, me fue súper bien, hice un excelente tiempo. Cuando terminé la maratón, me deprimí.
fue loco, porque me deprimí terriblemente. Dije, yo no me puedo correr una maratón en mi vida, porque me deprimí terriblemente. Porque el nivel de dopamina fue tan alto que cuando hice la cumbre, como que finalicé la maratón, mi nivel de dopamina bajó completamente. Hay que manejar eso. Yo tengo una pregunta. ¿Te deprimiste o te pusiste triste? Porque no es lo mismo. Ok, sí, tal vez me puse triste. Sí, tal vez, sí, claro. Es que con la tristeza pasa algo. A ver. Bueno, ¿qué carajo? Vamos a decirlo y que sea lo que sea lo que tenga que hacer. Dile. Es muy bueno que en este momento actual la gente haya tomado los conceptos psicológicos y Sí. los haya traído al lenguaje cotidiano. Entonces tú encuentras que la gente usa con mucha facilidad conceptos como ansiedad, depresión, Sí. bipolar, soy trastorno de personalidad límite o esquizofrénico, no sé qué. Venga, pero ¿está seguro que lo que usted está llamando de esta manera es de esta manera o es esto otro? Porque no nos damos cuenta y en esa sutil diferencia, a ver, el lado bueno de eso es que la gente está ocupándose de hacer Sí. algo en pro de su salud mental. Excelente, muy bueno, porque hay que hacerlo. No es como antes que eso era un tema proscrito, prohibido, eso es de locos. Sí, claro. Pero el lado riesgoso de eso es que la gente empieza a llamar, es que yo soy bipolar, ven, espérate, tú sabes lo que es un trastorno bipolar. No, es que, entonces, por ejemplo, uno de los riesgos es que nos han enseñado a pensar que la tristeza y la depresión es lo mismo. No es lo mismo. Hay gente que está absolutamente deprimida y tú los ves y sonríen, están otra cosa. Y no es que por dentro estén tristes, no es que por dentro no hay motivación para muchas cosas. Como Tony Robbins, perdón, como Robin Williams, el Robin actor. Williams Sí, y sí. como cualquier cantidad de comediantes. Busca personas en el mundo Sí, de la muchos, comedia. sí, lo sé. Y son, Jim Carrey, muchos como ellos. en el caso colombiano, Fran el Flaco, y él tiene él tiene unas entrevistas en las que él Wow. habla abiertamente de, bueno, y él ha sido durante bastante Sí. tiempo paciente medicado y cuenta cómo han sido sus crisis. Entonces, Me una acordaste cosa de es algo. estar triste Sí. y otra cosa es estar deprimido. Yo Tienes toda la razón. lo que Sí. creo que podrías revisar es hasta qué punto yo cumplo con los criterios de una depresión, porque es que empezando hay unos criterios de tiempo. Hay una cosa que es estar en una crisis del estado de ánimo y otra cosa es ser depresivo como característica que lo defina a uno. Entonces, pero lo entiendo, son maneras de hablar, pero cuando ya uno se lo dice en serio, ¿cuál es el problema? Que uno se lo repite y se lo repite. Y el problema es que el cerebro no tiene sentido del humor, el cerebro no entiende que te lo estás diciendo el chiste, Claro. el cerebro se lo toma en serio y empieza a actuar como si eso estuviera ocurriendo. Es por ahí. Bueno, ya para finalizar te dejo Sí, con algo dejo que... ahí porque Sí, ya, tenemos si no me algo ata para la hablar, mano, yo sí, sigo mío. hablando. Es que un comediante que es un gran amigo mío, Julio César Rodríguez, él vive actualmente en Estados Unidos, un gran comediante y actor. Y él me decía que por qué se deprimían, entre comillas, los comediantes de Estados Unidos, Ajá. como Robin Williams Sí. y, bueno, y Jim Carrey, muchos de ellos, y en Colombia igual. Porque en cierta forma él me decía, mira, yo hago reír muchísimo a las personas porque yo exorcizo lo que tengo dentro de mí y se lo paso a ellos. Yo sabía cómo así. Claro, porque yo estoy sintiendo tanta tristeza dentro de mí que yo tengo que expresar mi arte y toda mi comedia y los hago reír a todos a ellos, pero es porque tengo que exorcizar lo que yo tengo dentro de mí. Es algo Es como que para... lo peor que le puede pasar a un comediante es que no le pasen cosas malas. Es que no de le se pasen ríe. cosas malas, Entonces, sí, un comediante claro, es una claro, persona claro, que está claro. muy consciente de lo mal Sí. que van las cosas Sí. y las vuelve humor. Sí, es cierto, ¿Sí? es Por cierto. ejemplo, casi todos los comediantes cuando están empezando sus rutinas son sobre la pobreza, pero una vez que alcanzan cierto nivel de ingresos, Sí. ya no pueden hacer más rutinas de la pobreza No. porque ya no es auténtico, pero entonces empiezan a hablar de otros sufrires y empiezan a ser conscientes de otros sufrimientos de la especie humana. Sí. Pues, parte de la cosa va por ahí, pero pues no he hecho un ensayo al respecto. No, así que me tenemos que hablar de atrevería eso, Julio, a porque hay afirmarlo. mucha temática para hablar sobre ello. Ok. Muchísimo. Pero bueno, ya para terminar. Ok. Por favor, elige un número de 1 a 3. 1. 1, wow. Ok, tenemos 3 puertas. Ok. En la primera, si la abres, puedes empezar un negocio propio inmediato con todo el dinero que tú necesites para crear tu emprendimiento. Ok. En la segunda puerta, si la abres, puedes pagar todas tus deudas y viajar por 20 días a cualquier lugar del mundo con todo pago. Ajá. Y la tercera puerta, puedes comprarte un auto, una casa de inmediato y tener un ahorro de más de $100,000 en tu banco. ¿Cuál escogerías? Yo creo que la 3. ¿Por qué? A ver, un poco porque para la 1 iniciar primero yo no me defino ni me autodefino como emprendedor ni comerciante. ok, sí. Podría estarla embarrando muy rápidamente, claro. pero más allá de eso, si quisiera tener la iniciativa del negocio, mi papá Sí. me enseñó algo. Y él me dijo, mijo, si usted necesita plata, la plata está en los bancos. Así que Ya. si usted necesita Ahí hacer un está. negocio, lo que necesita es conseguir cómo de la presta. Ok. ¿Y la segunda opción cuál era? La segunda ¿por qué era no pagar deudas y viajar por el mundo con todo pago. No creo que tenga No. unas deudas tan grandes y un viaje por el mundo. Claro.
Uno Mejor puede comprar el conocer carro, la casa y ya. Son te cosas dan de el más banco. largo plazo. Sí. Genial. Bueno, tengo dos objetos. Puedes escoger uno de ellos. Ok. El teléfono rojo de la máquina del tiempo te da la opción de llamar a cualquier persona en el pasado, aunque ya sé que hablamos del pasado y del futuro, pero puedes llamar a cualquier persona en el pasado Sí. y decirle algo que no tuviste la oportunidad de decírselo Ok. o no tuviste como la valentía en ese momento de Sí, algo decírselo. pasó que no y se se lo lo puedes dije. decir en este momento. Ok. Ya mucha gente lo ha escogido. O puedes escoger la lámpara de Aladino y escoger 3 deseos para ti. Ok. ¿Qué te gustaría? La lámpara. O el teléfono No, rojo. la lámpara. Ok, la lámpara. Frótala y por favor cuéntanos tus deseos. Se te van a Ok. cumplir. Bueno, el primero sería salud. Salud. Salud, quiero decir, una condición física y mental que me permita vivir muchos Sí. años, ojalá sea a los 115 más o menos, sin que sea pues autónomo, que no necesite que me estén haciendo cosas y que Sí. mis facultades mentales estén completas. El primero es salud. El segundo, yo creo que una cantidad de dinero grande Ok. como para que las cosas que yo haga en la vida de aquí en Sí, adelante sí, no sí. sean por plata. O sea, que Ya, me pueda ok. dedicar a hacer, que lo que me diga no sea cuánto Trabajo puedo hacer, hacer. sino porque me gusta hacerlo y se acabó. ¿Sí? Claro, claro. No tener que ocuparme de que me paguen por eso. Y podría ser una trampa en el tercero y es... el tercer deseo sería el teléfono, pero no la voy a hacer porque yo no creo que, no creo que tenga que buscar a alguien en el pasado Ya. para decirle cosas. Si ya no lo dije, ya estuvo. Creo que el tercer deseo sería pedir el don de ser políglota, de hablar muchos idiomas. Wow. Eso está bueno. Nadie nunca Porque- pidió ese deseo. Porque lo más importante, lo más valioso que tú tienes al El final lenguaje y la es comunicación. es una colección de conversaciones. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Conversar con los otros. Entonces yo estoy limitado a hablar con la gente en español, en inglés. Si me hablan en portugués despacito hasta se los entiendo. Lo mismo con, Claro. bueno, y el francés que ahora tocó ponerse Sí. a estudiar pues francés para aplicar aquí a ciertas condiciones. Pero bueno, Wow. él pediría esa condición, poder hablar, tener la herramienta de muchos idiomas para hablar con más gente, conocer más mundos. Claro. Julio, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en Con Hancock todo Studio, gusto. contar tu historia, bueno, tus skills, como aprender un poco más de ti y acerca de la psicología, de cómo, bueno, podemos también como un poco no dejarnos ir al pasado y tampoco tener la incertidumbre del futuro, sino estar aquí en la hora, ¿no? Que es lo más importante, creo Rafael, yo. muchas gracias a ti por esta iniciativa. Creo que todos nos vamos a beneficiar de que este podcast exista. Muchas gracias de verdad, sí. Gracias por estar aquí el día de hoy. No, con todo Y a todos gusto. ustedes les esperamos en el próximo capítulo en Hancock Studio. Muchas gracias a todos. Hancock Studio. Las historias de vida toman voz. Hancock Studio.